Reporte 100. Es jueves, espacio del Colegio de Sonora, y le agradezco a la maestra en Ciencias Sociales por esta institución, Vania Ledesma Espino, que esté con nosotros esta mañana. Vania, ¿cómo está? Buenos días. Hola, Vania, buenos días, ¿cómo está? Hola, muy buenos días. Hola, Juan Carlos. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Una investigación que realizaste, nuevas modalidades, migración y ecosistemas de innovación transfronterizos en la línea, y el tema familias migrantes de retorno en Hermosillo, Sonora, prácticas y políticas lingüísticas familiares. A ver, tradúceme al español esto, Vania, porque de pronto son muy rimbombantes con los nombres que le ponen desde la academia a las investigaciones. Con peras y manzanas, ¿de qué se trata este tema? Ok, bueno, pues muchas gracias por el espacio, muy buenos días a todos. Pues sí, mira, el título, como ya lo mencionas, es Familias Migrantes de Retorno, Prácticas y Políticas Lingüísticas Familiares. Y pues bueno, prácticamente se enfoca en estudiar las prácticas y las políticas lingüísticas que siguen 4 familias de origen mexicano con experiencia migratoria, de hecho sonorenses, experiencia de vida en Estados Unidos, y que pues por diversas razones regresan a México y están viviendo ahora en Hermosillo, Sonora. Sí, son familias que retornaron de manera forzosa o de manera voluntaria a territorio mexicano. Pues mira, en la migración de retorno se pueden dar diversas razones para este retorno. En el caso de las familias que yo estudio, sí fue retorno voluntario. Sí. Y entonces pues te platico un poquito qué son las políticas lingüísticas familiares. Bueno, estas por definición son todas pues aquellas planeaciones implícitas y explícitas que siguen estas familias en torno al uso y manejo del lenguaje o los lenguajes del hogar, en el caso de las familias multilingües o bilingües, es decir, con otras palabras, pues el manejo pues intencional, ya sea implícito o explícito, sobre qué idioma se habla en la casa. Por ejemplo, Sí. cuándo, el inglés en español en este caso de estas familias, por qué, por quiénes, en dónde, en qué situaciones. Esas son las políticas lingüísticas del lenguaje. Sí, son personas que vivieron cuántos años en Estados Unidos y que regresaron a México. Pues mira, varía mucho, pero de estas 4 familias te puedo decir que 3 de ellas estuvieron viviendo al menos 10 años y tienen de regreso aquí en Hermosillo aproximadamente 2 o 3 años. Hay una familia que vivió nada más 2 años en distintas ocasiones y regresa y tiene 1 año de regreso. Entonces realmente varía el tiempo que estuvieron en Estados Unidos. Pero pues te comento por qué para mí es interesante estudiar las familias migrantes de retorno. Es justamente por esta característica que tienen, que para mí es muy interesante y que tal vez otros colegas estudiosos del lenguaje también encontrarán interesante. Pues mira, estas 4 familias regresan con niños, niñas y adolescentes que nacieron en Estados Unidos o que fueron llevados a este país a muy temprana edad. Y entonces, ¿qué pasa? Pues estos menores adquirieron el inglés y el español como primeras lenguas. Entonces, a mí me resultó muy interesante explorar cuáles son las dinámicas y las políticas lingüísticas que siguen estas familias. Es decir, cómo se comunican en el hogar, qué idiomas usan, cuándo usan uno, cuándo usan el otro, quién lo planea, cómo lo planean, cuándo lo planean, por qué lo planean y qué factores, por supuesto, internos de la familia y externos, pues interactúan con esta planeación y estas dinámicas lingüísticas. Sí, ¿qué idioma utilizan en primera instancia? Por ejemplo, los niños que retornaron a territorio nacional después de vivir en Estados Unidos, que nacieron inclusive en los Estados Unidos, ¿qué idioma de inicio? De inicio para entablar una conversación, español o inglés? Pues fíjate que para mí fue muy interesante encontrar eso, porque justamente eso es como una pregunta que se ha obviado, ¿no? La respuesta a esta pregunta se ha obviado y lo he escuchado en muchas ocasiones que dicen, bueno, pues los niños, niñas y adolescentes hablan inglés y los papás hablan español, pues porque no son bilingües. Pero realmente para mí pues fue muy relevante encontrar en los hallazgos que estas 4 familias siguen prácticas pues muy complejas, son muy diversas. Inicialmente pues uno pensará, los niños se comunican, los niños, las niñas y los adolescentes se comunican en inglés únicamente, pero pues realmente son dinámicas complejas, hay familias extendidas, hay comunicación a través de textos, hay comunicación a través de los teléfonos,
Los papás en muchas ocasiones pues les hablan en inglés, en español, los niños se comunican en inglés, en español, dependiendo también muchas veces de las cargas culturales o las prácticas culturales que sigue la familia, ¿no? Te puedo decir, por ejemplo, que una familia decía, ¿sabes qué? Yo respeto que hablen perfectamente el inglés, solamente aquí enfrente de sus familias, de sus tías, de sus abuelas, como nos hablen, hay que respetar y hablarles en español, ¿no? Entonces realmente las prácticas que siguen varían, son muy adaptativas, son muy complejas, no es como tan lineal, digamos, ¿no? Decir, bueno, se comunican siempre en español o siempre en inglés. Y pues Sí, también te puedo decir que fue muy relevante para mí encontrar que las familias realmente siguen estas prácticas muy respetuosas en torno al uso de los idiomas de los menores. Tanto los padres de familia como los cuidadores principales reconocen perfectamente la identidad lingüística transnacional de los menores, se les reconoce la importancia del inglés como parte de su identidad y también se reconoce el español como parte de su identidad también cultural, ¿no? Cada sí. idioma es valorado, cada idioma es respetado, tiene su lugar dentro de las dinámicas lingüísticas del hogar, con la familia extendida, entre hermanos, con los papás, mamás y cuidadores principales. Y pues como te digo, encontré además que estas dinámicas, como digo, son complejas porque anteriormente pues se había obviado mucho esta cuestión, ¿no? Decir, bueno, pues son bilingües, pero el idioma inglés seguramente es más fuerte, pues hablan en inglés y los papás no hablan español, pues se les habla español. Entonces es mucho Sí. más complejo que eso. Estamos platicando con Vania Ledesma Espino, maestra en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora, y también me imagino que utilizan el Spanglish, Vania, es decir, combinar español con inglés y inglés con español. Sí, fíjate que nosotros le conocemos como repertorio lingüístico completo, ¿no? Entonces, Sí, realmente sí, hay dinámicas diversas, como te comento, no hay una como distinción así, pues que le decimos sharp, ¿no? Así muy clara, digamos, entre un idioma y el otro. Hacen uso de todo su repertorio lingüístico, tanto léxico, sintáctico, fonético, pues para construir significado. Cuando una palabra no se expresa lo suficientemente bien, tal vez, entonces utilizan el otro idioma, entonces sí realmente utilizan todo su repertorio, ya sea pues como lo conocemos en español y en inglés, para crear significado, construir significado alrededor y poder comunicarse, ¿no? ¿qué palabra es más común que utilicen de Spanglish los niños y las personas que vienen de Estados Unidos después de estar años allá en el otro lado y venir a radicar nuevamente a México? Pues mira, yo te puedo decir que en entrevista para expresarse, no sé, empezaban en español, luego, pero I think que, ¿no? Entonces, realmente son más que nada frases, ¿no? A nivel léxico, a nivel de vocabulario, es un poquito más a nivel sintáctico en la estructura, pues no decir, bueno, voy a decir la frase I think y luego ya continúo con español. Entonces, o palabras que son pues muy arraigadas culturalmente en español, incluso en nuestro vocabulario también sonorense, ¿verdad? Entonces son cosas que a lo mejor no se pueden expresar de la misma manera en inglés y pues lo utilizan, en inglés y lo utilizan en español. Entonces realmente hay una mezcla mezcla, es un repertorio, no me gusta decirlo así, un repertorio lingüístico completo que lo utilizan para dar significado. Una palabra en específico pues realmente varía mucho y sí te puedo decir que es más bien frases. I Sí, think o I don't know, todo ese tipo de palabras. sí, y me imagino que uno de los obstáculos que enfrentan estos niños, estos jóvenes que nacieron en Estados Unidos, que vuelven a territorio nacional, que vuelven con sus papás que nacieron en México, es en las escuelas a la hora de llevar clases. Así es. ¿Cómo es que se adaptan estos niños y cómo es que el sistema educativo nacional los incluye a estos niños que iniciaron su educación básica en los Estados Unidos con un sistema diferente y con un idioma diferente? Uh-huh. Pues mira, justamente esa es una de las propuestas que también hago en mi investigación. Estas prácticas y estas políticas que observamos dentro del hogar creo que pueden informar mucho al sector educativo. Pues como te digo, son prácticas muy respetuosas, parten desde las características culturales de los menores,
son responsivas, como se le conoce, ¿verdad? Son adaptativas, son modificables. La agencia de los niños, niñas y adolescentes para la creación y la construcción de estas políticas acerca sobre el uso de su lenguaje es promovido, es respetado, se alienta a los menores a que participen activamente en esta planeación. Y pues como te digo, creo que estas formas pueden informar al sector educativo. Como tú lo mencionas, al ingresar aquí a las aulas, pues en muchas ocasiones obviamos que como son menores de origen mexicano y saben hablar español, pues entonces yo voy a obviar que saben escribir y que saben leer en español perfectamente. Sí. Y también voy a obviar que pues no van a volver a Estados Unidos, entonces el inglés ya no lo van a necesitar. Muchos de ellos todavía están en el proceso de adquisición del lenguaje, adquisición del alfabetismo, del bialfabetismo, ¿no? Entonces, ¿cómo propongo yo que pueden servir estas prácticas y políticas lingüísticas? Pues principalmente hacer esto, ¿no? La observación de las distintas estrategias que siguen estas familias, y en específico en momentos especiales dentro del hogar, específicos como por ejemplo el ingreso a las aulas, qué hacen las familias, qué estrategias están siguiendo. Hay una comunicación directa con los profesores, con los directivos, cuál es el apoyo que están recibiendo, y si no hay un apoyo que está recibiendo, entonces qué hacen los padres de familia y los cuidadores principales para qué estrategias siguen para poder hacer este ingreso a las aulas y sobre todo a la escritura y a la lectura en español. Sí. Cómo le están haciendo las familias para apoyar a estos menores, y al mismo tiempo cómo le están haciendo también pues para no olvidar, pues no olvidar el inglés, porque también es una parte muy importante para ellos, para las familias y por supuesto para los niños y las niñas y los adolescentes. ¿Y las ofensas verbales son en inglés o son en español al interior de las familias? Es decir, cuando pues hay una mayoría... palabra, cuando hay un insulto, alguna palabra altisonante, alguna mala palabra, las ofensas verbales son, a ver, ¿en inglés o en español? Pues fíjate que ahí sí, las 4 familias que entrevisté, todas me decían lo mismo, los insultos y el chisme en inglés. ¿En inglés? ¿Y cuál sería la ofensa verbal en inglés más utilizada? Ay, no, ¿cómo te voy a decir? Pues no, más bien entre ellos, pues no, o sea, platican y dicen, no, pues tiene? es que nosotros No va a salir de Hermosillo y de Obregón. De hecho, de familias de Obregón también. Sí. Y chismean, ¿no? O sea, hacen el chisme y las malas palabras en inglés, pero dicen los papás, pero yo sí sé de qué están hablando. O sea, aunque yo no conozco todo el idioma, sé que están chismeando y sé que están diciendo malas palabras y les digo, hey, in Spanish. Pero sí, en general las 4 familias lo que me reportaron fue que eso, el chisme cuando no quieren que se enteren los papás y los cuidadores principales es en inglés, y pues también las malas palabras cuando pelean. O sea, es decir, para que los papás no se enteren porque ellos no hablan perfectamente el inglés. Ajá, pues realmente en estas 4 familias únicamente una mamá se considera ella bilingüe, ¿no? Por Sí. estas ideologías que tenemos acerca de ser o no ser bilingüe, ella se considera bilingüe porque lo entiende y lo habla. Los otros cuidadores principales... El acento, Vania, porque de pronto, pues cuando familias sonorenses se van a radicar a la Ciudad de México, una vez que regresan, pues regresan con un acento de la Ciudad de México, un acento del sur del país o una mezcla de acentos, ¿no? Cuando van a Estados Unidos, pues de pronto, aunque tengan nacimiento aquí en Sonora o que hayan, con su primera lengua haya sido el español o el acento sonorense, pues allá en Estados Unidos adquieren otro acento en donde hablan como, coloquialmente decimos, como pochos. Uh-huh. Sí, pues mira, la característica de estos niños, niñas y adolescentes también es que los conocemos como transnacionales, porque pues realmente ellos mantienen lazos hacia ambos lados de la frontera. Son menores que realmente tienen poca experiencia aquí en el país, pero sí tienen lazos muy fuertes con los familiares. Entonces sí hay comunicación a través del teléfono, a través de videollamadas. Algunos venían para acá, una familia de Moctezuma, siempre
decían, no, pues conozco Moctezuma, las navidades las pasábamos allá. Entonces, realmente te puedo decir que pudieran tener ciertas características en el momento de articulación que tú dices, ay, puede ser que sabe otro idioma o que no es su lengua principal el español, pero realmente como mantienen estos lazos durante su infancia, hablan, pues sí, un español nativo y un inglés nativo. También los papás, ahí sí hay una diferencia, ¿no? Y como te digo, aquí al menos solamente una mamá fue la que se consideraba bilingüe y la verdad es que hablaba muy, muy bien inglés. Ella estudió inglés durante su adolescencia y después, pero dice que no aprendió mucho, sino que aprendió ya estando allá. Y los otros padres de familia y cuidadores principales, pues no se consideraban bilingües, pero realmente entendían muy bien, entendían todo el inglés que se les hablaba. Si los adolescentes, niños y niñas les comunicaban algo en inglés, lo entendían y les contestaban en español. Entonces, en muchas ocasiones son estas como ideologías que tenemos acerca del bilingüismo, ¿no? Es decir, es que si no hablo como native like o como nativo, entonces no puedo hablar inglés porque no soy bilingüe, o pues mi acento me delata, ¿no? Realmente, como te digo yo, para mí fue muy, muy muy interesante encontrar en estas familias pues que siguen estas prácticas de respeto. O sea, claro. No importa cómo lo hables, nosotros nos queremos comunicar y sabemos que ambos idiomas son muy importantes para los dos en esta familia. Muchas gracias, Vania Ledesma, por compartirnos esta investigación, maestra en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora. De hecho, un radioescucha me dice, Aldo Castro, una sobrina mía que no hablaba español y se vino para acá, dijo, tío, la teacher me dejó de homework unas stickers de Don Cristón Colón. Bueno, así es. El translingüismo es su mejor expresión. Sí, gracias. ¿La investigación dónde la podemos encontrar? La pueden encontrar en el repositorio del Colegio de Sonora y también si tienen algunas preguntas, dudas, comentarios, pues pueden buscarlos en las redes sociales del Seminario Niñez Migrante y ahí van a encontrar más información acerca de estas familias y de nuestras investigaciones. Gracias, muchas gracias. Gracias. Estamos atentos. Reporte 100.